Itinerario de crecimiento espiritual y conversión. El templo interior. Día 4. Reconstruye sobre las ruinas. Muy bien, seguimos avanzando en este itinerario de crecimiento espiritual y de conversión y de unión con Dios. En el día de hoy hablaremos de la reconstrucción de las ruinas del templo de Jerusalén. Reconstruye sobre tus ruinas. Y así como el templo es reconstruido después de haber sido destrozado por los babilonios, así también nuestra vida debe ser reconstruida por Dios y por la palabra de Dios. La palabra de Dios animó a que este templo fuera reconstruido para que nuevamente se le diera gloria a Dios. Asimismo, la palabra de Dios nos anima y la palabra de Dios, con toda su riqueza y con todo su poder, reconstruyen también nuestra vida y nuestro templo para que nuestra vida sea de santidad y le dé gloria a Dios. Tenemos unas lecturas que concuerdan la una con la otra. Primero tenemos el libro de Esdras, del capítulo 1 al 4, donde Ciro, el rey de Persia, que vence a los babilonios y por encargo de Dios hace volver al pueblo de Israel nuevamente a su tierra, o más bien al pueblo de Judá, a su tierra. Cuando los judíos llegan a Tierra Santa, se encuentran con la ciudad en ruinas y con el templo completamente destrozado. Fue un momento muy conmovedor. Entonces aparecen las figuras preeminentes de dos personajes bíblicos muy interesantes, Esdras y Nehemías. Ellos dos animan al pueblo a la reconstrucción de la ciudad. Pero resulta que cuando comienzan a construir el templo, aparecen unos personajes que quieren impedir la reconstrucción de este recinto sagrado. Ellos dicen que es mejor reconstruir primero las casas, reconstruir parte de la ciudad y no el templo. Entonces, la obra de la reconstrucción del templo se paraliza. Llegan después figuras interesantes como el profeta Ageo y el profeta Zacarías y comienzan a profetizar contradiciendo a estos personajes y diciendo que Dios desea que primero se construya el templo y después se construya lo demás. Después tenemos la lectura del profeta Ageo, donde Dios manifiesta su voluntad a través de la palabra y persuade y exhorta al pueblo a construir primero el templo. Por último tenemos el libro de Esdras, la continuación, donde ya comienzan a construir nuevamente el templo a Dios. Muy bien, este día nos regala una gran enseñanza. Y es que Dios desea a través de su palabra que tú reconstruyas sobre tus ruinas. ¿Cuáles son las ruinas de tu vida? Hay personas que tienen muchas ruinas, como por ejemplo odio, rencores, resentimientos, traumas, golpes, dolor. Hay personas que quizás le han destrozado la vida, la pérdida también de un ser querido, un matrimonio que está patas para arriba, digámoslo así. Personas que han caído en el pecado, que su vida se ha arruinado completamente. Personas que han perdido la alegría y ahora se encuentran sumidas en una profunda tristeza. La vida de nosotros tiene muchas ruinas y Dios quiere sanar esas ruinas. La vida de nosotros también ha tenido muchos momentos donde hemos ofendido a Dios y tenemos que levantar esas ruinas y comenzar una vida de conversión. Quizás la vida de nosotros ha sido zarandeada por el mal y es un momento de liberación. Hay que reconstruir las ruinas y la palabra de Dios reconstruye las ruinas de tu vida. Tiene el poder para levantarte, tiene el poder para reconstruir. Esto es algo que debemos de hacer
todos los creyentes, todos los seres humanos, después de que algo se ha destrozado, volverlo a reconstruir, levantarse y tener fe, tener esperanza y tener ánimo. Ten cuidado, porque también aparecen estos personajes que impiden la reconstrucción del templo. Que parece que la vida espiritual no es importante, sino hay que construir otras cosas de la vida. Y a veces no se reconstruye la vida espiritual ni la relación con Dios, sino que llegan como estas cuestiones, estas realidades a sabotear, digámoslo así, esa reconstrucción del templo. Pero en cambio la voz de los profetas, la voz de Ageo, la voz de Zacarías, anima al pueblo a esta reconstrucción. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que te anima a reconstruir tu relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que reconstruir, hay primero que resolver, hay que reconciliarse con Dios primero, antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando la vida con Dios está de una manera correcta, cuando estás en la gracia de Dios, cuando tu relación con Dios está bien, las demás cosas de tu vida comienzan a marchar de la manera correcta. Hay frutos espirituales. Entonces, los planes que tú tengas primero deben hacerlo con Dios. Tu vida debe de reconstruirse en Dios. Debes de sanar, debes de eliminar rencores, tantas cosas para después emprender otros caminos. Esto es una enseñanza muy grande. Reconstruye sobre las ruinas. Al final, también en estos libros de Esdras y Nehemías aparecen estos personajes leyéndole al pueblo la ley después de haber reconstruido todo, y las personas como lloraban, conmovidas por este acto tan precioso. Por eso quiero invitarte a que reconstruyas las ruinas, que la gracia de Dios reconstruya tu ruina. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Sé dócil para que te levantes y después puedas emprender muchas cosas en tu vida para que te vaya bien. Dios te bendiga, querido hermano, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Amén.